El cambio climático se refiere a los cambios de las temperaturas en el largo plazo y los patrones climáticos en el planeta por factores naturales como los movimientos tectónicos, es decir, cambios en la composición atmosférica, en las corrientes oceánicas y volcanes, y factores no naturales como la actividad humana, que se ha convertido en su principal motor y acelerador debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, fuentes emisoras de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del Sol y elevando las temperaturas en todo el globo terráqueo. A esto, a su vez, se le conoce como calentamiento global. Es reconocido por la Organización de las Naciones Unidas que desde la revolución industrial iniciada a mitad del siglo XVIII, se produjo un aumento acelerado de la temperatura atmosférica del planeta, que se hizo suceder de cambios nunca antes vistos en el sistema climático mundial, provocando sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, derretimiento de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Según la Organización de las Naciones Unidas, en los 100 países que menos gases se emiten en el mundo, se genera cerca del 3% de las emisiones totales, mientras que en los 10 principales países emisores se concentra el 68% de las mismas. Notables son China y los Estados Unidos en esta lista. Y a estos niveles, la comunidad internacional de estados estaba obligada a buscar soluciones conjuntas. En 1992 se estableció la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que actualmente tiene una membresía de 197 países y busca estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a un nivel que evite interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Para ello, le asigna la responsabilidad de liderar la acción climática a los países desarrollados. En 2015 se firmó el Acuerdo de París, considerado como el más grande esfuerzo de todas las naciones por controlar el cambio climático, limitando el aumento medio de la temperatura global a 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, redoblando esfuerzos para no superar la cota o el nivel de 1,5 grados a final de este siglo y alcanzando la neutralidad climática en 2050. Eso quiere decir que la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera por la actividad humana equivalga a la que absorben los sumideros naturales como los bosques. En 2021 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, que reunió a más de 40.000 personas, entre delegados, observadores y representantes de medios, de los cuales 120 eran líderes mundiales, que reafirmaron los objetivos del Pacto de París: la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 45%, el abandono de los combustibles fósiles, la financiación por parte de los países desarrollados de $100.000 millones al año, la detención y reversión de la pérdida de bosques, la limitación de las emisiones de metano en un 30% y la venta de vehículos de emisiones cero para 2040. Hola, mi nombre es Carmen Veloz, yo soy ingeniero industrial de profesión con una especialidad en gestión ambiental, gestión de calidad y prevención de riesgos laborales. Actualmente estoy en la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenida, Carmen, a Esfera Global. Es un placer para nosotros recibirte. El placer es todo mío de poder estar acá con ustedes. Y también calificada como estás, vamos a abordar 2 dimensiones del cambio climático. Primero, que nos digas cuál es la prueba irrefutable de que existe, ya que algunos dudan de su existencia. Y segundo, desde una perspectiva ecosistémica y desde la perspectiva social, ¿cuáles son las afectaciones del cambio climático? Bueno, Marjorie, realmente el cambio climático es un elemento natural. Hasta antes de la revolución industrial era un proceso que debía producirse para que pudiera haber vida en el planeta.
Sin el cambio climático, la temperatura de la Tierra estaría en menos 18 grados Celsius, cosa que imposibilitaría la vida en el planeta. Claro. Actualmente se supone que está en unos 15 grados Celsius. El problema vino a producirse cuando se desarrolló la revolución industrial. Fue un gran avance económicamente hablando y en cuanto a progreso se refiere, pero entonces toda esa generación de gases de efecto invernadero es lo que ha producido el sobrecalentamiento de la Tierra. El dióxido de carbono, los CFC, que se utilizaban ampliamente en los electrodomésticos de refrigeración, neveras, aires acondicionados, y que con el tiempo se han venido eliminando precisamente porque se descubrió el gran daño que producen al clima y que contribuyen de una manera muy exorbitante con el tema del calentamiento global. También la quema de combustibles fósiles, que bastante que lo utilizamos cuando nos transportamos nuestros vehículos, cuando utilizamos toda la maquinaria, la zona franca, o sea, todo el aparato productivo que produce ese sobrecalentamiento de la Tierra. Es irrefutable, el cambio climático no es algo que nos están inventando porque sí. Hay muchos elementos técnicos, profesionales, científicos que dan muestra de todo el cambio que se ha venido produciendo a nivel de la Tierra, de nuestro clima y de nuestra atmósfera. Un ejemplo claro de que hay realmente un cambio, un disturbio en todo el ambiente climático son la variabilidad de los eventos hidrometeorológicos. Ahora estamos teniendo, hace unos años para acá, hemos estado viendo que tenemos una mayor cantidad de eventos con mayor intensidad y también lo hemos tenido fuera de fecha. Sabes que la temporada ciclónica comienza en julio y termina en noviembre. Sí. Hemos tenido eventos muy fuertes que han causado mucho daño en diciembre, en enero, al igual que la sequía, que es algo que tú no lo percibes de una manera directa porque no es algo que te provoca un impacto así como visible, que la gente pasó un huracán y derrumbó casas, se crecieron los ríos. La sequía es un evento que te va trabajando más, como dicen en el campo, más por abajito. Entonces, las sequías, los tiempos de sequía se han incrementado y también la intensidad de las sequías se han incrementado. O sea, no es algo que está pasando porque sí, todo eso son consecuencias del cambio climático. ¿Cuáles mecanismos o instrumentos multilaterales se han desarrollado a nivel de la comunidad internacional de estados para promover o combatir estos daños? A nivel internacional está la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. A partir desde esa convención, entonces, se han desarrollado múltiples conferencias, acuerdos internacionales. El Acuerdo de París, el Acuerdo de París, el Protocolo de Kioto, la Conferencia de las Partes, que trabajan de una manera tratando de integrar todas las naciones. Algo importante e interesante, por ejemplo, del Protocolo de Kioto, es que ellos utilizan el tema o que el que contamina paga, por decírtelo así de una manera sencilla. Ellos ponen mayor presión sobre los países más desarrollados, que son los que producen la mayor cantidad de gases de efecto contaminas más, pagas más. Es lo que debería ser. Nosotros, como un pequeño estado insular en desarrollo, no somos quienes más contaminamos, pero somos uno de los que seremos más afectados si la temperatura realmente sigue incrementándose como se ha estado incrementando hasta ahora. Vamos a tener muchos problemas, por ejemplo, en la zona costera, porque los niveles del mar se están incrementando. Esto nos va a afectar a el agua potable, porque vamos a tener también una intrusión salina que nos va a afectar las reservas que tenemos. Y muchas otras afectaciones que por nuestras características, la zona donde estamos en el mapa, y porque como te comenté, somos un pequeño estado insular,
nos afecta de una manera mucho más grave que aquellos que contaminan ¿Tú más. consideras que estas iniciativas multilaterales han sido buenas, son eficaces, están dando algún resultado o se necesita más voluntad política? Han sido buenas, se necesitan porque si tú no le a los estados que están contaminando más, no les pones como un marco de colaboración para tratar de disminuir esas emisiones, estaríamos entonces mucho peor. Según la COP pasada, se han estado haciendo avances, pero se necesita todavía incrementar más en los esfuerzos que se han venido realizando desde todos los países que se suscriben a esos marcos legales, a esos acuerdos de colaboración, para poder disminuir el calentamiento, el calentamiento que se tiene previsto que va a ser, si sube 2 grados, es algo que traería consecuencias muy catastróficas. Si nosotros tenemos una nueva conducta frente a las emisiones, ¿cuánto tardaría eso en verse reflejado como efecto en la disminución de su concentración en la atmósfera? El tema está en que el efecto del cambio climático es irreversible. El clima que habíamos estado teniendo hasta ahora ya no lo vamos a volver a tener, porque son unos efectos que son a largo plazo, que son continuos. Y para nosotros poder, por ejemplo, volver a desde cero, pasarían cientos de miles de años. Gravísimo. Entonces es muy grave. Gravísimo. Por eso es la necesidad de crear conciencia, tanto en los gobiernos, en el sector privado, en el sector en el sector de fabricación, en la sociedad, de la necesidad de controlar las emisiones, de pasar, por ejemplo, a utilizar energías renovables, disminuir el uso de combustibles fósiles, de la descarbonización de la energía, que realmente es el sector energía y el sector transporte son las dos mayores sectores que producen más gases de efecto invernadero. En resumen, Carmen, ¿estamos mejor o peor en materia de cambio climático, conservación de los recursos naturales y del medio ambiente en la República Dominicana? En materia de marco legal estamos mucho mejor porque estamos más completos, pero del marco legal a la actuación hay realmente un estrecho muy grande. Necesitamos cumplir con todos esos marcos legales, cumplir con la ley 6400 para evitar esos grandes daños que le estamos haciendo a nuestro medio ambiente. Somos una isla, entonces estamos afectando nuestros recursos naturales y por ende no tenemos la misma capacidad de recuperación que un país más desarrollado que tiene otras capacidades productivas como Estados Unidos o Canadá, por así decírtelo. Entonces, del dicho al hecho, hay todavía un gran trecho que tenemos que seguir avanzando para poder cumplir con todos esos objetivos y todas esas metas que nos hemos propuesto cada vez que firmamos un acuerdo de colaboración internacional. Muchísimas gracias, Carmen, por tu participación en Esfera Global. Gracias a ustedes por la invitación. Continuamos. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vista Sol CVS.
Hola, Luis Carvajal, biólogo. Bienvenido a Esfera Global. Don Luis, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. Hoy nos dedicamos al tema del cambio climático y quiero abordar primero las causas con usted. Fíjate, las causas del cambio climático, las causas físicas, es la acumulación de gases de efecto invernadero. Fundamentalmente el CO2, pero no solo, el metano es un gas de invernadero. El agua puede actuar también como un gas de invernadero. Un gas de invernadero son aquellos que retienen la energía que se refracta. O sea, la luz del sol choca sobre la superficie de la Tierra, viene como rayos de onda corta, se devuelve como rayos de onda larga. Y estos rayos son atrapados, evitan que escapen al aire y ellos provocan ese efecto de calentamiento que se verifica en los invernaderos. Esa es la causa física. Pero en realidad la idea sería por qué hay un incremento de estos gases que está íntimamente asociado a la industrialización, a la quema de combustibles fósiles, fundamentalmente petróleo y sobre todo carbón. Que por ahí venía mi segunda pregunta, los factores que han causado el aumento de las temperaturas del planeta. No, el aumento de la temperatura del planeta está asociado al incremento de CO2, o sea, la presencia de gases invernaderos. Pero cuando uno habla de los factores, yo diría que el principal factor no es un factor de naturaleza física, es de naturaleza político. Es el hecho de que los procesos de producción están enfocados solo en la ampliación del capital, o sea, en la rentabilidad y no en la satisfacción de bienes y de necesidades. Por lo tanto, hacer cualquier ajuste que implique disminuir la rentabilidad para el modelo económico en el que operamos es prácticamente imposible. Por eso el principal factor que está empujando el cambio climático es un modelo económico que no es capaz de poner freno a un factor que ya sabe que está creando un problema enorme para la humanidad. Bueno, determinantes, la política y la economía, son determinantes en todo, ¿no? En el desarrollo de la civilización y en la suerte de cada uno de nosotros. Claro, la política como gestora, la economía como guía. O sea, en última instancia, cuando uno habla de política, está hablando de la gestión de la sociedad, de la administración de los recursos productivos que están siempre al servicio de la economía. Y ya que entramos a ese terreno, y tenía pendiente preguntar si tenemos que hablar de voluntad política, ¿en qué ha aportado o cuál es la importancia del Acuerdo de París a estos fines? Mira, el Acuerdo de París tiene una importancia especial, primero porque demuestra el carácter global y la preocupación mundial alrededor del tema. Sin embargo, los alcances limitados del Acuerdo de París están vinculados al hecho de que ellos estaban tocando componentes y factores desagregados y no la racionalidad que generaba el problema. Fíjate que después de los Acuerdos de París surgieron los bonos de carbono, la venta de derechos de emisión y una serie de mecanismos que pusieron en la estrategia de mercado, que es la que condujo a este fenómeno, las propias respuestas que debió haber dado la humanidad. Esa deformación de que los mismos mecanismos que generan el problema sean asumidos por los grandes culpables para colocarlo en la misma lógica, apunta a que no había posibilidad ninguna de que los acuerdos de París parieran el freno real del cambio climático. De hecho, sale Donald Trump cuando el segundo mayor emisor de CO2 es Estados Unidos. Mira, no solo Donald Trump, eso que la gente llama la derecha agresiva, que no es más que la expresión política de la forma más descarada de actuar del capital financiero, se manifestó en muchos lugares. Y que no creen en el cambio climático. No, claro, pero no se trata de que ellos, no es en el cambio climático que ellos no creen. Ellos lo que no admiten es nada que pueda disminuir la rentabilidad del capital. Y si para ello ellos tienen que negar a Dios, negar a su propio padre o negarse a sí mismos, lo van a hacer. O sea, negar el cambio climático es lo menos que ellos pueden hacer. Aunque ellos no entiendan que van en una nave que también
va a colapsar y que ellos colapsarían junto con esa nave, mientras la acumulación de capitales, fundamentalmente de capital financiero, porque llega un momento dado que cuando se dispone de enormes sumas, actúa fundamentalmente como un mecanismo para apropiarse de recursos naturales y para orientar los procesos de producción en todas partes sin vincularse con ellos. Por eso las grandes operaciones financieras que no generan bienes de consumo, que no transforman naturaleza, ni siquiera ponen en movimiento el trabajo, te pueden permitir que un día una gente te mueva 10.000 millones de pesos, de dólares, como si no hubiera ocurrido nada, que lo gane o que lo pierda. Pero cuando se gana o se pierde, todo lo que opera en el marco financiero es una presión sobre la naturaleza real. Y son transferencias instantáneas, nadie lo ve. Sí, eso pero está ocurriendo. Para la naturaleza eso no es indiferente. Claro, o sea, claro. Mientras tú puedes hacer crecer una deuda financiera, esa deuda financiera lo que implica son tres cosas: más naturaleza, mayor trabajo o mayor apropiación de bienes. Sí. Y todo eso son parte de una economía real. Sí. Que esta economía virtual de la financiación se para y se convierte en un factor agravante, mientras la economía financiera siga marcando el decurso económico de las economías locales. Será imposible tomar medidas reales para controlar el cambio climático por muchas declaraciones que se hagan, por mucha cumbre, por mucha buena intención. Por eso nosotros somos unos abanderados de que voluntad política no tanto. Intención sí, muchas, y poco creativas además. Sí, el problema de la voluntad política es que la voluntad política debe ser creada por la emergencia social. Tiene que ser la acción de las sociedades, de las comunidades, de la parte más consciente de la sociedad, movilizada y activa, que fuercen a los estados, que fuercen a los gestores políticos a tomar decisión, de tal manera que la voluntad no sea un producto antojadizo de la individualidad, sino una necesidad impuesta por la presión de una sociedad que está activa tratando de frenar el desastre. Ya que tocó el tema de la extrema derecha o de la derecha pura, ¿no? Cruda, hay algunos politólogos o analistas que entienden que la izquierda, sea centro o los progresistas, son fundamentalmente violadores de derechos humanos. Pero, ¿qué es sino esta actitud de la derecha extrema al negar la existencia de un fenómeno que atenta contra nuestra propia vida, sino una violación flagrante a los derechos fundamentales? Mira, es muy fácil sustituir con palabras lo que ocurre en el campo real de los hechos. Porque, por ejemplo, cuando se despoja del contenido positivo que tenía la palabra progresista, y en el nuevo lenguaje de la ultraderecha, el progresismo implica 4 cosas: infantilismo, implica una falta de experiencia, o te lo colocan con los peores, o sea, te lo colocan con la dictadura, no es el fascismo. Con adjetivos calificativos muy negativos. Y por último, con algo que llaman populismo, pero también le llaman populismo a cualquier visión de políticas sociales. Es muy fácil llegar a concluir con una pregunta como esa. Pero ¿cuál es la realidad? Que este concepto de progresismo ha planteado siempre que hay una parte de la humanidad que está preocupado porque el desarrollo implique mayor nivel de satisfacción de necesidades humanas y mayor nivel de participación. Es engrosar el aparato productivo, pero para generar riqueza y bienestar. Y que implique además la continuidad de la naturaleza y de sus cualidades. Pero sobre todo, que los servicios ambientales que ofrece la naturaleza o que son producto del trabajo, porque el objetivo de trabajo es crear satisfactores de necesidades, que estos servicios mantengan el carácter patrimonial, es decir, no puedan ser apropiados por unos pocos. Quienes quieren apropiarse de ellos necesitan descalificar, y para descalificar montan todo ese vocabulario que de manera tan fácil ahora compra mucha gente, muy fácil. Tú te vas a encontrar una enorme cantidad de periodistas y de opinadores que les resulta mucho más fácil utilizar esta muletilla construido por los centros de opinión de eso que hemos llamado la nueva derecha, o realmente la nueva ultraderecha, que lo primero que necesita es que la solidaridad avergüence. Por lo tanto, si tú eres solidario, tú lo que eres un progre. Que el reclamo de derecho avergüence, tú estás reclamando derechos
tú lo que eres un progre, pero ya progre tiene esa carga negativa que ellos le han dado. Y no, yo quiero decirle que el concepto del progresismo y el concepto de izquierda es un concepto positivo, necesario, que apunta a una preocupación por los mejores valores de la humanidad y a la forma de buscarlo. Y que lo que puede ser un fracaso en el plano del ejercicio político, de mantener el poder o de una serie de circunstancias y contradicciones, lo único que te explica es que se han usado vías inadecuadas, pero el triunfo no da la razón ética. O sea, exactamente. El que un ejército se imponga sobre otro no le da la razón ética, le dio una razón militar. O una ganancia, de facto. Y eso es lo que ha venido ocurrido con esta emergencia de la nueva derecha. Sí. A raíz del golpe de Estado de Chile, en el que empezó a imponerse un modelo neoliberal a través de la fuerza, ese modelo era exitoso, tenía un enorme aparato propagandístico para decir que era exitoso, y el otro no era exitoso porque se cayó. Bueno, Europa se iba reorganizando, ya lo vimos desde Holanda hasta Francia. Para ese pensamiento de la nueva derecha, Juan Bosch es un fracasado porque recibió un golpe. No es el tipo ético que monta un discurso sobre el cual tú puedes construir no solamente una teoría política, sino una acción. Y si hay un sector que sufre eso, es el sector ambiental. Don Luis, vamos a ir a una breve pausa de comerciales y retomamos con este tema tan interesante. Una visión además muy clara y muy práctica de cuáles son los factores que intervienen con todo el tema del cambio climático desde la política y desde la economía. Continuamos. El calentamiento global, una de las más graves consecuencias del cambio climático, está cambiando los patrones climáticos y alterando el equilibrio habitual de la naturaleza, lo que supone los mismos riesgos para los seres humanos y todas las demás formas de vida en la Tierra. Lo que no resulta ni debe ser lo mismo para todos es la forma en que debemos responsabilizarnos frente a un problema que no generamos de manera equitativa e igualitaria. Por ejemplo, de 34.000 millones de toneladas de CO2 que se emiten por todo el mundo, China es la responsable de más de 10.000 millones de toneladas, Estados Unidos de unos 4.700 millones, India de 2.400 millones, Rusia de 1.500 millones y Japón es responsable de la emisión de 1.000 millones de toneladas de CO2. El resto del mundo, por ejemplo, emitió 13.300 millones de toneladas de CO2, que es menos de lo que emitieron China y Estados Unidos en conjunto durante el 2020. El 2021 se registró como el año más caluroso desde que se iniciaron los registros hace 142 años,
según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. La temperatura combinada de la superficie terrestre y oceánica fue de 0,93 grados Celsius, por encima de la media del siglo XX, que fue de 15,8 grados Celsius. Según el informe Cambio Climático y Ambiental en la Cuenca Mediterránea, las temperaturas medias anuales en la tierra y el mar en esta zona son de 1,5 grados Celsius más altas que en épocas preindustriales y se prevé que aumentarán entre 3,8 y 6,5 grados Celsius adicionales hasta 2100, en un escenario de alta concentración de gases de efecto invernadero. En la tierra y en el mar, las olas de calor se intensificarán en duración y temperaturas máximas, y así ocurrirá con la escasez de agua, la desertificación y la disminución de la productividad agrícola. No se pueden ignorar otros factores y retos ambientales como el cambio de uso del suelo, el aumento de la urbanización y el turismo, la sobrepesca, la contaminación industrial del aire, suelos, ríos y océanos. Y a consecuencia de todo ello, posibles olas de migración interna entre campo y ciudad, cambios en la cadena de producción y aumento en los riesgos de la salud humana, como las enfermedades respiratorias y cardiovasculares provocados por las olas de calor. Hablamos sobre cambio climático hoy en Esfera Global con Luis Carvajal, biólogo. Gracias por estar con nosotros. Retomamos con el tema de esta visión política del problema del cambio climático y quisiera preguntarle, ¿en qué pie está parada la República Dominicana desde esa perspectiva? Mira, la República Dominicana tiene un pie en el vacío y el otro en un pedal que no tiene cadena. Por lo tanto, ¿y dónde nos deja eso? Nos deja, te explico. República Dominicana lleva, por ejemplo, a COP26 un informe en el que hace unos anuncios que son apocalípticos para el país, de que podremos tener un incremento entre 1 y 3 grados, de que el régimen, de que las sequías van a ser mucho más prolongadas, de que el régimen de lluvia estaría más concentrado y sería más intenso durante poco tiempo, de que la torrencialidad, es decir, el tiempo que dura en salir de un ecosistema después que entra el agua que cae por lluvia o que se condensa, se va a disminuir y eso implica un agravamiento enorme de la sequía y desde luego la posibilidad del avance de la cuña salina. ¿Qué tú esperarías si un país hace un estudio como este? Que las medidas que tú mencionas urgentes, pero entre el momento en que sale este informe, el incremento de la deforestación en el bosque nublado, sobre todo en partes como Valle Nuevo, Sierra de Bauruco, o la eliminación de un parque como el Parque Manolo Tavares, que se elimina a requerimiento de un grupo de gente que a lo que se dedica es aserradero. Ese Parque Manolo Tavares, que es donde nacen las aguas que te van a nutrir al noroeste, tanto lo que van a la presa de Monción como a la proyectada presa de Boca de los Ríos. Sí. Cuando tú te das cuenta que nosotros seguimos rodeando todas nuestras cuencas altas de concesiones mineras y que tenemos una ley minera que abre la posibilidad de que el dueño de la concesión tenga derechos preferenciales sobre las aguas que ocurran, y el proyecto de ley de agua, cuando tú lo cruzas con lo que te dice el proyecto de APP y el proyecto de fideicomiso, te das cuenta que te abre la posibilidad para la gestión privada de las aguas y sabes que es mucho más rentable un negocio. Claro. Cuando el producto escasea, tú te pones la mano en la cabeza, porque o es mentira que el gobierno dijo eso porque le preocupa, o sus pasos parecen ser el de un esquizofrénico que reacciona a lo loco. Un día te muestra un hiperactivismo que no se concreta en políticas reales. Sí, y pensando en la introducción que hemos hecho en el anterior bloque, se ve, ¿no? Nos gobierna la derecha. Está muy alineado con esta visión privada. Estructuralmente, todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años han operado desde una perspectiva de derecha, independientemente de su discurso o de sus orígenes. La única forma que tú tienes de poder entender la política minera, por ejemplo, del periodo de Leonel Fernández, era una política minera clara de derecha. La continúa Danilo en esa dirección y el nuevo gobierno ha dado un paso todavía con mucho unas más concesiones, a la ¿no? derechización, porque están abriendo la posibilidad no solamente a una emergencia de lo privado, sino a la despatrimonialización.
La eliminación Eso es terrible. Claro, la eliminación del carácter patrimonial de servicios ambientales o de recursos básicos es lo que te caracteriza. La nueva derecha no es un discurso sobre el problema de las preferencias sexuales o incluso sobre temas tan el conservadurismo, ¿no? Ese conservadurismo es una actitud sobre la posesión de los recursos que son públicos. Sí. El conservadurismo a lo que apunta es a robarse, a poseer, a apropiarse de los recursos que son de toda la sociedad y por lo tanto a garantizar que una mayor parte de la renta social vaya hacia sus arcas. Hacia ese 1%. Sí, claro, es un empuje de la sobreconcentración. Sí. Todo lo demás son aspectos marginales, con algunos de los cuales ellos pudieran incluso transarse. Y distractores. Claro, de repente tú no puedes encontrar una gente que pueda tener esta práctica de entreguismo con un discurso que en alguna de las áreas que puede aparecer para volver al lenguaje que ellos utilizan progre. Por eso es que te hablo de que dónde está parado el Estado Dominicano, en la necesidad de que si nosotros entendemos que hay un déficit estructural de agua y que la tendencia es que se agrave. Pero Luis, recientemente un funcionario que tiene competencias con los temas hidráulicos hablaba de que nosotros estamos en capacidad de donar agua al Caribe. Mira, la gente es libre de decir, de inventarse cualquier cosa. Cualquier tontera. De hecho, ese funcionario probablemente no ha leído los informes de Gilberto Reynoso y del INDRI alrededor de la relación entre disponibilidad y demanda de agua. O no ha estudiado un detalle que me gusta ponerlo de manera simple. Yo quisiera que una gente me busque un solo río que haya mejorado en los últimos 15 o 20 años. En todos, cada vez tenemos menor cantidad de agua corriente en promedio. Cuando vienen las lluvias, las avenidas son inmediatas y se desmadran. Sí, y después, en la inmensa mayoría, tenemos una pérdida de calidad y una agresión física. Yo te puedo mencionar hay una familia que en estos días ha saltado al primer plano, que es la familia Vicini, pero no solo. Tú tomas ahora mismo el caso de Valle Nuevo y de repente tú te encuentras que se le está pagando de nuevo a gente que se le ha pagado varias veces que no tenía y que una de las personas que está organizando esto es José Delio Guzmán. Pero ven acá, a José Delio Guzmán se le ha compensado en otros momentos. O tú tienes un caso como el de Sierra de Bauruco, donde un ex senador que era de un partido y cuando cambió pasó al otro, y cuando pasó volvió al otro, de nuevo está recientemente, a pesar de todo lo que tú has oído, expandiendo sus siembras de aguacate. Y recientemente nos sorprendimos porque la primera plana decía, apresan 43 haitianos. Digo, perfecto. Y el dueño de la plantación. Exacto, ¿qué tienen que ver los obreros? Estos apellidos que son más grandes, más anchos que la patria, más sagrados que el diezmo, ¿entiendes? Más venerados que la bandera. Mientras tú no actúes sobre ello, fíjate que hablamos del asunto de los agregados y más de una vez han detenido un camión, algunos paleros, pero todo el mundo conoce los grandes apellidos de los dueños reales de ese negocio y no lo someten ninguno de los gobiernos. ¿Usted cree que es un defecto? Ninguno de los políticos que a la larga tienen miedo de tocar esos sectores. Bueno, porque hay un tema de reelección. No solamente de reelección. Tocar esos poderes fácticos. Es reelección, elección y vínculo, pero además hay un elemento y es que la inmensa mayoría aspira a asociarse. ¿Qué ha pasado con la ley de ordenamiento territorial y uso de suelo en nuestro país? Wow, han pasado tres cosas. Empecemos por voy de lo menos grave a lo más grave. Lo menos grave es una falta de entendimiento de su importancia por parte de las instancias políticas y sobre todo de la gente que ha estado en el Congreso Nacional. Porque ordenar una sociedad es ordenar su territorio. Tú no puedes ordenar una sociedad sin ordenar el territorio. Es el primer paso. Y ordenar el territorio no solamente en función de sus usos, de sus capacidades, de sus fragilidades. Lo que pasa es que con una ley de ordenamiento territorial, el desorden y digamos la garata sin puño, porque una garata de gente con poder y en lo que para darse puño tendrían que ser todos iguales, esta garata no pudiera estar ocurriendo. Pero ¿qué es lo segundo? Lo segundo es que cada vez que se ha avanzado en la ley, y yo he estado en casi todas las discusiones de esa ley desde hace muchos años, porque esa ley se está discutiendo antes de que tuviéramos la ley 6400 del 2000. Oye, cada vez que se avanzaba en esta ley, venían los intereses locales y regionales. Por ejemplo,
la gente que maneja los espacios de suelo como espacios inmobiliarios no quería el control alrededor de en cuáles categorías se puede construir o no. El sector minero está opuesto a que se establezca una cota, que a mi juicio debe ser 600 metros, y hay otros que plantean que sea 700, 800 metros, pero está claro que en una isla debe haber una cota máxima donde tú puedas hacer megaminería metálica fundamentalmente por los impactos que tienen. Tú tienes que el problema del ordenamiento urbano, que tiene mucho que ver no solamente con el problema del manejo inmobiliario, sino con la repartición y ordenamiento político del territorio, también queda boicoteado. Entonces, hay un afán de hacer garata con el territorio. Lo último, que para mi juicio es lo más grave, es que también hay compromisos sobre este territorio que terminan actuando muchos de ellos como lobistas. Por ejemplo, el sector minero tiene un intenso lobismo sobre esto. De repente un cacique político, qué sé yo, a ti te gusta el nombre, tipo Antonio Cruz. A todos nos gustan los nombres. Tipo Antonio Cruz, que fue uno de los propulsores para que se eliminara el parque Manolo Tavares y que ha hecho las grandes inversiones en aserraderos que se conocen en esa zona. De repente tienen la capacidad de presionar tanto sobre el Congreso como sobre el partido para defender los intereses particulares. Y todo esto ha conllevado a que no tengamos una ley de ordenamiento, y que en lo que no llega a una ley de ordenamiento, aunque sale la ley sobre espacios de planificación, o bien el hecho de que la ley 64 te plantea que el nivel de planificación tiene que ser por cuenca, nosotros seguimos con el fraccionamiento territorial para buscar más agentes para la politiquería electoral. Vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos este punto tras la pausa. Continuamos. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente, pensando siempre en la gente, paso a paso construyendo la ciudad, con proyectos en Santiago para una vida feliz, estamos cerca de ti. Llama al 809-626-6711. Separa tu apartamento con 10,000 y complete el inicial en cómodas cuotas de 10,000. Vista Sol, constructora Vista Sol, un estilo diferente. Constructora Vistasol CVS. Luis Carvajal hoy conversa en Esfera Global sobre cambio climático. En el bloque anterior hablábamos de la ley de ordenamiento territorial. Fundamental para poder enfrentar el cambio climático. Fundamental. Y me gustaría
retomando el argumento que bien desarrollaba, saber qué es lo que se pretende aprobar con estas modificaciones que tiene la ley y si realmente hay una perspectiva de que lleguemos a tener la dichosa ley 20añera. Mira, la perspectiva está, podemos tener una ley. Lo que pasa es que podemos tener una ley que puede ser peor que no tenerla, en el sentido de que muchos intereses individuales se han cebado sobre la ley y de repente han salido una serie de propuestas que la denaturalizan como herramienta para ordenar realmente la sociedad a partir del ordenamiento del territorio. Por ejemplo. Yo te pongo un ejemplo alrededor de los criterios para la ubicación y manejo de los espacios de vertedero, de la redefinición de la frontera de los espacios urbanos, la discusión que hay alrededor de la categorización de los suelos para el tipo de intervención física. Quienes tienen terrenos que son llanos, pero que son de suelo altamente productivo, que ven que pueden sacarle mucho más construyéndole un par de edificios que dedicándole a la agricultura, sí, no quieren que una ley de ordenamiento le exija claro, hacer eso. Y los políticos en cada localidad han ido negociando la partecita que sus sectores de interés locales necesitan. Eso por desconocimiento que lo hacen. No, los eso por políticos. sinvergüencería. O sea, yo siempre he dicho, aunque mucha gente le pueda parecer extraño, que hay mucha sinvergüencería, hay mucha deshonestidad al interior de los actores políticos, sobre todo los políticos que llegan al Congreso, que terminan planteando una cosa cuando son candidatos y cuando llegan terminan operando al servicio de sus propios intereses, de intereses mezquinos ajenos o de fuerzas que están muy por encima y jamás de los espacios de la comunidad. No son todos, ni es todo el tiempo. Por eso, para tener una ley de ordenamiento territorial adecuada es necesario que la población continúe movilizándose, que entienda la importancia de esa ley y que además de ello la peleen los territorios. Mira, cuando se daba la discusión de si poner una presa de cola en la parte alta del río Osama o no, es una discusión de ordenamiento del territorio. Sí. Con una ley de ordenamiento territorial esa discusión estaba zanjada y punto. Porque ninguna ley te va a permitir que en la parte de naciente de captación de un río, de la importancia de los amas, se establezca una entidad tan peligrosamente contaminante, de tan alto riesgo como una presa de cola. Pero hay algo más con relación a la ley de ordenamiento territorial que le hemos vivido en otras leyes. Este país necesitaba una ley de residuos sólidos. Sí, totalmente. Totalmente. Dime, cuando estaba ya a nivel de votación, en la Cámara de Diputados, una llamada de Palacio cambió en el tema del fideicomiso y se terminó estructurando una especie de consejo que le da derecho a veto al CONEP y al sector ¿Esto fue en qué privado. gobierno? Sí, o sea, pero el gobierno incidió ¿En para que este gobierno? No, El en el gobierno pasado, del la parte PLD. final del gobierno del PLD. Pero este gobierno está en la misma línea, o sea, mira, desde el punto de vista del entreguismo no hay, al sector privado no hay mucha diferencia. Cuidados incluso, este puede ser un poco más entreguista. Pero, ¿qué ocurre? Que esa decisión hizo lo mismo que ocurre con la ley de seguridad social, que le dio derecho de veto sobre el manejo de los recursos a un sector que lo único que le interesa es ensanchar sus capitales, no resolver los problemas que generan los residuos sólidos. Es lo que pasa con la salud. Oye, a los empresarios no les interesa la salud del pueblo, les interesa ganar más dinero. Y si para eso tú te tienes que morir, o tú tienes que no curarte, o tú tienes que sobresacrificarte, pues fúñete. Y esa es la visión. ¿Qué ocurre? Que un político que es capaz de actuar en esa dirección no tiene cara para después pararse frente al pueblo, pero los descarados lo hacen. Eso es un crimen contra la humanidad. Porque Sí. es un acto corrupto. Nosotros hemos definido en 1.000.000 de ocasiones a la corrupción como un delito contra la No, y humanidad. es un doble fraude. ¿Tú te imaginas un tipo, un político que vende la conciencia y en realidad él no tenía conciencia? ¿Qué tal? Una estafa. Una estafa. Una doble estafa. Claro, porque vende la conciencia que no tiene. Luis, después de promulgada la ley, se habla de ordenamiento territorial, de que se requiere también formular un plan. Obligatorio. O sea, que no no solamente solo la formular ley. un plan. Óyeme, los estados tienen sobre el territorio obligatoriamente política, incluso política la escriban o no, o la enuncien o no, para evitar seguir con una práctica de una política de manejo territorial no enunciada, por lo tanto caótica,
es mejor la ley, incluso la ley con todos los efectos que tiene, y el plan. Ahora, más importante que un plan, más importante que la ley misma, es la voluntad de la clase política de hacer que se cumpla. Sí. Porque la ley 6400 es una excelente ley, pero no se cumple. Si se cumpliera, no hubiera una sola grancera en un río, no tuviéramos una sola explotación en un área protegida. Y existía recientemente la percepción de que todo marchaba mejor. Mira, después de Ángel Esteves, que va a marchar bien. Centenares y centenares de proyectos sin licencias, o con licencias irregulares, o con licencias mafiadas. Convertido el proceso de inspección ambiental en un mecanismo de peaje y en una ruta para el enriquecimiento vía del cheleo, porque el otro, el grande, es el que está alrededor del macroacuerdo. El cheleo es para que el policía del centro consiga un sitio, para el inspectorcito que está allí, para que el regidor se consiga una cosa, pero hay un Estado montado sobre una práctica corrupta. O sea que ese ministerio no anda bien estructuralmente. No, ese ministerio no anda bien. Nosotros, ojalá que ahora Miguel Seara contribuya a su mejoramiento, pero ahí hay una serie de islas de poder, de mafia en lo administrativo. En la bueno, siempre el que entra a medio ambiente sale con un descrédito importante. Pero quiero decir que el mejor personal, el personal técnico mejor estructurado y mejor preparado y más identificado del país está en ese ministerio. El problema son los políticos que lo han dirigido desde siempre. Hay un término que es voluntarismo. El voluntarismo cuando tú crees que lo que tú piensas y lo que tú deseas tú lo puedes lograr por la simple voluntad. Uno de los grandes defectos del pensamiento social, político, incluso de izquierda, es creer que con que tú le llames, por ejemplo, ecosocialismo, o porque asuma el palabrerío de la ya se arregló el problema. Si tú quieres resolver el problema, tú tienes 4 dimensiones. La primera, tú tienes que ordenar la sociedad y planificarla para revertir la racionalidad en la que está montada. Sí. O sea, el objetivo primario de la producción no puede ser ensanchar el capital. No quiere decir que tú no pretendas su ensanchamiento. Es la satisfacción de necesidades. La distribución. Tú estás obligado, o sea, las tecnologías que contaminan menos, que resuelven problemas, no van a resolver el problema, pero son una buena ayuda. Tú estás obligada a diseñar estrategias tecnológicas. Planificar. Tú tienes que incorporar a toda la sociedad, pero tú no puedes incorporar a una sociedad si no tiene un proceso de educación y de formación. Educar y accionar. Y esos 4 elementos necesitan lo básico para la política. ¿Tú sabes dónde está la decisión política de un Estado? ¿Dónde están los cuartos? Bueno, hay que poner los recursos para esa reversión. Porque si tú no pones los recursos, todo lo demás es bulto y allante. Muchísimas gracias, Luis. Me ha dado un excelente cierre. Gracias por esta participación en Esfera Global. Continuamos. En la República Dominicana, en materia de cambio climático, medio ambiente y protección de los recursos naturales, intención ha habido. Voluntad política, no tanto. Hubo la intención en la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00, promulgada en el año 2000 con la misión de proteger los recursos naturales, disminuir su vulnerabilidad, revertir las pérdidas recurrentes por uso inadecuado del medio ambiente y los recursos naturales, y la pretensión de alcanzar la máxima armonía posible en las interrelaciones de la sociedad con la naturaleza, tomando en cuenta el equilibrio indispensable entre las actividades humanas y sus condiciones ambientales, los desequilibrios ecológicos existentes por causas humanas, así como el impacto ambiental de los nuevos asentamientos humanos, obras de infraestructura y actividades conexas. Ya hemos citado que a partir del siglo XIX, la actividad del hombre ha sido el acelerador principal del cambio climático y sus efectos. Esta misma ley otorgó un plazo de 3 años para contar con un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. En la Constitución del 2010 se expone como una prioridad del Estado dominicano la formulación y ejecución mediante ley de dicho plan, que asegurase el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales coherente con la necesidad de adaptación del cambio climático, lo que generó nuevas expectativas 10 años después de la aprobación de la Ley General de Medio Ambiente. Sin embargo, a 20 años de la aprobación de la Ley 64-00 y a unos 12 de la Constitución del 2010,
no hay respuesta. El mayor logro conocido es la lectura completa del anteproyecto de ley en abril de 2021 por la comisión bicameral responsable de su estudio, con observaciones de técnicos de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Economía, Planificación y Desarrollo, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el CONEP, y de la Liga Municipal Dominicana. Existe también el Plan Nacional de Adaptación para el Cambio Climático 2015-2030, acogido por la Ley 01-12, Estrategia Nacional de Desarrollo. Mientras tanto, el más reciente índice de desempeño ambiental de las universidades de Yale y Columbia, que evalúa el manejo de 180 países, incluido el nuestro, basado en más de 40 indicadores y 11 categorías temáticas que van desde las políticas sobre cambio climático, gestión de residuos, pesca y tratamiento de aguas residuales, entre otros, ubica a la República Dominicana en la posición número 89 de 180 países. Retrocedimos 15 posiciones desde el 2020, cuando estábamos en la posición número 74. Según el informe, estamos igual o peor en materia de gestión de residuos, en lo que concierne al índice de hábitat de especies sin alteraciones y con una pérdida mínima de especies originarias, en materia de políticas sobre cambio climático y en materia de tratamiento de aguas residuales. En términos de emisiones de CO2 en los últimos 5 años, la región de América Latina y el Caribe apenas contribuyó con el 4.5% en promedio del total de las emisiones que genera el mundo. Eso está muy bien y hay que reconocerlo. Como país, la República Dominicana representa menos del 0,1%. Estamos convencidos de que el cambio climático debe ser una causa en la conciencia de la humanidad. Más acción y menos bla, bla, bla en la voluntad de los gobiernos del mundo, de nuestros legisladores y de nuestro propio gobierno en conjunto. Ahora más que nunca, que la vida está bajo riesgo inminente.